Hola, muy buenas. Bienvenidos todos a Co-Crea tu Destino, festival astrológico donde vamos a hablar de cómo navegar los cambios que se nos vienen en el 25-26 desde nuestro poder creativo, desde el coraje, desde la posibilidad y también desde nuestro poder, ¿no? Que somos agentes de acción en el mundo. Y es un placer tener a Úrsula Cosmic, que seguro que muchos la conocéis, que es apasionada, inconformista, me gustó mucho esto en tu página web, experta en mitos y por supuesto astróloga, ¿no? Además de publicista, una persona muy creativa que creo que conecta mucho, ¿no? Con la esencia de este festival, que es conectar con ese poder creativo, y vamos a hablar de los nodos de la evolución y del nodo en el norte en Piscis. Así que bienvenida. Muchas gracias, Mar, por la invitación. Nuevamente estamos aquí compartiendo experiencia, conocimiento, astrología, que es lo que nos apasiona. Y en esta charla que vamos a tener, básicamente, que vamos a tener también con las personas que nos ven, pero también contigo, Mar, es hablar del nodo norte de la evolución en el signo de Piscis, que nos trae, cómo podemos aprovechar este punto evolutivo en nuestra carta, porque también se da en una zona de nuestra carta donde vamos a ser más sensibles con este nodo norte. Es decir, la zona Piscis en nuestra carta es una zona que va a despertar a nuestra vida en nuestra dimensión más espiritual. Entonces quizás tenemos a Piscis en la casa 4, quizás tenemos a Piscis en la casa 10, en la casa 7, y es ahí donde vamos a desarrollar los valores que propone Piscis en sus valores más trascendentes, que son los valores de la solidaridad, la compasión por el otro, el perdón, el autoperdón, la reconciliación, el sacrificio o el autosacrificio. Entonces, son esos valores que nos pide el Nodo Norte que trabajemos para evolucionar, para trascender espiritualmente, porque no es, acá mucha gente puede confundirse, pero no es un Nodo Norte que nos hable de éxito, de ambiciones ególatras, de riquezas y poder, no, porque no estamos con un nodo norte en Capricornio en el signo de Escorpio. Entonces yo creo que es necesario que la gente comprenda de qué se trata este nodo norte. Este nodo norte no tiene que ver tanto con el mundo material, aunque sí se puede plasmar mucho de la energía de este nodo norte en el mundo real. Estos nodos están más relacionados con el mundo interno de cada uno. ¿Sí? Entonces, tengo muchos casos y quiero hablar de muchos temas con relación a este nodo porque es el nodo más kármico de todos. El signo de Piscis es el signo del karma espiritual, de lo que hiciste quizás en una vida pasada o de lo que hiciste quizás de manera inconsciente en esta vida, consciente o poco consciente o de manera inconsciente, y eso tiene un efecto en el universo, es el famoso efecto mariposa. Es el famoso efecto mariposa, que es muy sutil el efecto mariposa, pero existe. Es decir, quizás yo no me di cuenta y le hice daño a una persona. Y eso va a tener un efecto y ese efecto va a volver como una ola hacia mí. ¿Y eso es karma? Puede que sí. Pero también hay que entender que el karma no es ni bueno ni malo. Es lo que te toca vivir, es lo que te va a hacer evolucionar, es lo que te va a hacer trascender. Entonces no se trata de decir, ay, ¿por qué me pasa a mí? ¿Por qué? ¿Qué hice? ¿Por qué me está pasando esto a mí, pobre de mí? ¿Por qué me pasan estas cosas? Bueno, si quieres la respuesta de por qué te está pasando esto, la respuesta es muy simple, porque esto te va a hacer evolucionar y trascender a nivel espiritual. Ahí está la respuesta. Esa es la gran respuesta. ¿Sí? Entonces no se trata de si fuiste bueno, fuiste malo, fuiste egoísta, perdonaste a tu mamá, no perdonaste a tu papá. No, vas a vivir lo que te va a hacer trascender espiritualmente. Y eso es bueno
Sí, porque te va a hacer trascender. ¿Te va a gustar? No lo sé. No lo sé si te va a gustar, pero sí te va a hacer trascender. ¿Sí? Entonces hay que distinguir que muchas veces nuestra evolución viene acompañada de momentos de dulce y de agraz. Es decir, que no todo es... Entonces, ¿cuáles son los karmas espirituales? Porque aquí vamos a hablar de mucho karma espiritual. Tenemos un eclipse el 14 de marzo durante el 2025 que se va a producir en conjunción a Saturno, que también es un planeta del karma. Y ahí se va a manifestar mucho en la realidad ese karma, es decir, causa y consecuencia. Hace 30 años hice algo y voy a tener la consecuencia hoy. Por ejemplo, fumo 3 cajetillas al día durante 30 años y la consecuencia va a ser que quizás me aparezca cáncer en los pulmones. Entonces, la causa y la consecuencia. Entonces, claro, si estuve fumando 3 cajetillas durante 3 años, o sea, 30 años, no puedo decir después por qué me pasa esto a mí, ¿sí? No puedo tener el descaro de preguntarme, pobre de mí. No, no, no. Asumo, porque Saturno ahí me va a decir, asume tu responsabilidad y tu karma. ¿No te gustó fumar? Bueno, es la consecuencia. Entonces, sin llorar, sin llorar. Sí, nada, no, no. No seamos pendejos. Saturno se activa y Saturno nos dice, no, no seas pendejo, no seas inmaduro. Asume como un grande tus actos en la vida del pasado que tienen repercusiones después de muchos años, porque es el tiempo, es el dios Cronos. Entonces, asume. Esa es la palabra, asume. Eso es por un lado, que pueden ser bastante duros estos eclipses en ese sentido, porque este eclipse que vamos a tener el 14 de marzo nos va a hacer una gran toma de conciencia del peso de la realidad, del peso de las consecuencias de nuestros actos. Pero también nos va a dar la posibilidad de redimirnos a nivel espiritual. Y ahí vienen los karmas y las cargas espirituales, porque muchas personas pueden sentir que hay una carga que sostener porque mi espíritu y mi alma no está en paz, mi conciencia no está en paz con lo que yo hice. Porque ahora que este eclipse me muestra la consecuencia de algo que pudo haber hecho de manera inconsciente, puede que yo me sienta culpable, no me logre perdonar, no sienta el espíritu en paz. Todo lo contrario, puede que también tenga que trabajar el estado espiritual que esté en, vamos a decirlo así, en el purgatorio, porque Piscis tiene que ver con el paraíso del alma, pero también con el infierno del alma. Entonces, cuando nuestra alma pasa un infierno, cuando abandonamos a un niño, cuando hicimos algo de mala fe y esa culpa nos persigue durante toda una vida y no nos deja ser felices porque nuestra alma no está tranquila con aquello que hicimos, de eso se trata el karma. De eso se trata atravesar esa peregrinación interna como una prueba espiritual, no tanto física, pero como una prueba espiritual donde yo me conecto con el Cristo y logro el perdón y me logro perdonar o logro perdonar. Por ejemplo, en las últimas consultas tengo mucha gente que no se puede perdonar de cosas que ha hecho en el pasado. Y eso es una carga espiritual que no los deja vivir en armonía. Pueden tener casa, pueden tener trabajo, sexo, perro, gato, hijos, lo que quieran. Pero a nivel espiritual no son felices porque el alma está en pena, el alma está en el limbo, el alma está perdida, el alma está en un purgatorio, el alma no encuentra la luz, ¿sí? Y de eso trata en estos eclipses, encontrar esa luz espiritual. Y para encontrar la luz tenemos que atravesar quizás la oscuridad espiritual o
el infierno. Y esa es la metáfora de que existe el paraíso y el infierno, pero en realidad se viven aquí en la tierra, ¿sí? Y se viven adentro. El paraíso se vive por dentro y también el infierno se vive desde adentro. Entonces, yo creo que el 2025 es el año más fuerte de este nodo norte en Piscis, porque va a estar Saturno, está Neptuno, si bien después Neptuno, que es el que rige el nodo norte, cambia de signo a Aries, Saturno sale de Piscis en mayo, estos dos planetas vuelven a ingresar a finales de año y se van de Piscis en febrero del 2026. Pero en el 2026, los eclipses que vamos a tener en Piscis Virgo se van a realizar sin Neptuno y sin Saturno en Piscis. Es decir, que realmente es este año que los eclipses se van a dar con Neptuno y Saturno en Piscis. El próximo año no. Por eso es este año que en lo personal y astrológicamente hablando creo que es el más kármico. ¿Sí? El próximo año solamente está el nodo norte en Piscis. No hay otro planeta, no hay otra energía. Entonces, este año es un año de reconversión espiritual, reconversión em, a una nueva creencia, a una nueva filosofía de vida espiritual, a una nueva religión, quizás a una nueva reconversión del alma y estar más conectado con el alma, es decir, más conectado con uno hacia adentro, con la mirada más hacia adentro, que estar conectada con el afuera y estar conectado con lo que está pasando afuera. La conexión realmente es hacia adentro y el trabajo de este año que nos pide este nodo norte es mirar hacia adentro y trabajar hacia adentro y trabajar como un monje, pero en el interior de nosotros. ¿Y qué es lo que hace un monje, una monja, un clérigo en la parte trascendental? ¿Sí? No en el lado oscuro, pero en la parte trascendental, es estar en contacto permanentemente con Dios. Eso es lo que hacen, es estar conectados permanentemente con el alma, es estar en un espacio de soledad, de meditación consigo mismo, de conexión con la divinidad, la forma que sea que tenga esa divinidad para ti, el nombre que tenga que tener, porque para uno se puede llamar Alá, para otro se puede llamar Jesús, para otro se puede llamar Buda y para otro se puede llamar los pleiadianos, está lo mismo. Entonces, es conectar realmente con la energía divina. Y se abre un universo, con este nodo norte, se abre un universo nuevo, porque al generarse los eclipses en Piscis, Piscis está relacionado con los sentidos, pero desarrollados con una extrasensorialidad. Entonces son los cinco sentidos que tenemos, pero que no tienen límites y que empiezan a captar frecuencias que de otra manera no podíamos captar. Y por eso aparece la clarividencia, la, la claricencia, que tiene que ver con el tacto, o con el oído, que empezamos a escuchar otras frecuencias, y por eso hay personas que pueden escuchar cosas que otros no pueden escuchar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí estamos conectando con el susurro espiritual del universo o con los susurros espirituales del universo. Y alguno de esos sentidos se va a ir desarrollando también para todos nosotros con este nodo norte, justamente para que tengamos ese WhatsApp directo con el Internet, para que cada uno tenga esa conexión directa a través de algún sentido. Entonces, también em, empezamos a percibir el mundo de la extrasensorialidad. El aura, empezamos a ver el aura, quizás algunos lo sienten, no ven el aura, pero algunos van a sentir el aura, en fin, cosa que no nos debería de extrañar porque aquí lo que va a evolucionar es el espíritu y no el cuerpo físico, ¿sí? No sé qué piensas tú de este nodo norte, Mar.
Yo, todo lo que has dicho me parece que es muy, muy relevante, ¿no? El Piscis, además, ese karma de que no es solamente de esta vida, ¿no? Es como todo lo que llevamos de muchísimo tiempo, porque es donde culmina todo para emerger en Aries. Entonces, con este nodo, es como esa conexión con el útero de la creación, con todo lo que has vivido en todo y con lo que vivimos como humanidad, porque Piscis al final no es personal, es conectar también con un inconsciente colectivo, con el dolor y el sufrimiento como humanidad que tenemos por las cosas que suceden. Y entonces es algo que siento que se activa mucho en Piscis. Es como, es amor incondicional, pero es el amor incondicional en una guerra, es el amor incondicional al asesino que mató O sea, entonces hay ese perdonarse, pero hay también ese perdonar que en determinadas situaciones puede ser muy difícil, ¿no? Por ejemplo, eso en momentos críticos como guerra, que siguen sucediendo. Entonces, a nivel humano, cuando abrimos, como decías, esas capacidades sensoriales, estamos conectando con el sufrimiento de millones de seres humanos que pasan hambre, sed, eh, guerras, que no tienen un techo, ¿no? Entonces eso todavía sigue siendo parte de nuestra humanidad y es parte de lo que necesitamos limpiar y purificar en muchos sentidos para crear una tierra más sostenible para todos. Y después también algo y soñar otro sueño. Para mí, Piscis siempre nos ayuda mucho a conectar con el sueño y todas las culturas ancestrales veneraban el sueño como forma de recibir información para la tribu, los aborígenes en Australia, los sueños, la forma en la que se crean como las conexiones entre canciones, muchísimos, ¿no? En Sudáfrica también hay diferentes tribus, los incas, ¿no? Es todo el mundo sabía que la realidad tangible primero se crea a través del sueño. Entonces, ¿qué es lo que estamos soñando como colectivo? Porque lo que estamos materializando no es del todo lo que nos gustaría materializar. Entonces, lo que decías de ese infierno y ese paraíso tiene como las dos caras, ¿no? La cara personal, individual de cada persona en su vida, pero también hay una humanidad que estamos teniendo un sueño que necesitamos como resoñar, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es decir, es como encontrar ese poder en cada persona. Cuantas más personas se despierten a esa divinidad, más personas van a poder activar un sueño diferente a nivel colectivo, no solamente desde la acción, sino desde lo intangible, porque eso va antes, ¿no? La parte energética. Y después también una de las cosas que siento que van a ser muy potentes con este nodo norte en Piscis es la sanación por sonido y todo lo frecuencial y vibracional, porque de hecho a muchísima de la gente que conozco que tiene Piscis muy activado y el eje Piscis-Virgo suelen ser personas que están como muy conectadas con gongs, con diferentes mantras, ¿no? Entonces, es como la sanación por frecuencia, me parece que a nivel médico va a haber como mucho desarrollo en la medicina, pero también a nivel, pues, medicina alternativa, ¿no? Y la sanación y como mucha más expansión de todas estas herramientas que ya tenemos y que de hecho eran muy importantes también en Egipto y en diferentes culturas, ¿no? En la que se sabía que lo físico anterior a ser físico es frecuencial. Entonces, como que si vamos ahí a la raíz, porque si no es como estamos poniendo parches. O sea, si tenemos un tumor de algo y sacamos el tumor, estamos poniendo un parche, no estamos yendo a la raíz de lo que ha provocado esa enfermedad. Que todas las lo mismo, ¿no? Volviendo a esa parte ancestral, la Ayurveda, el Qigong, tienen en cuenta que haya armonía. La enfermedad se crea cuando hay una falta de armonía. Entonces, esa parte kármica que decías también de no estar en paz, a veces nos provoca incluso enfermedades a nivel físico, ¿no?
Entonces, muy importante decir, es que esto que te está provocando esta enfermedad tal vez sea una culpa que no terminas de soltar, o tal vez sea un rencor o una vergüenza o todas estas emociones que no se trata de juzgar, como también comentabas, ¿no? Sino de realmente sentirlas y asumirlas como parte de nuestra experiencia. Bueno, ahí hablabas de algo súper interesante porque los eclipses, claro, traen, es el eje de la sanación, pero la sanación a través de la energía, a sanar el cuerpo, pero también el nodo norte dice, no, aquí todos tenemos que sanar espiritualmente. No es solamente sanar el cuerpo porque te cortaste un dedo, te quemaste una pierna, es sana tu espíritu, es sana el alma. Sanar el espíritu requiere de una convalecencia espiritual, vamos a decirlo así. ¿Sí? Sanar el espíritu requiere dedicarse a sanar el espíritu. Es decir, si yo me rompí un pie y estoy 6 meses con un fisioterapeuta, porque estoy enfocada en sanar mi pierna, bueno, ese trabajo, esa dedicación, ese tiempo, esa energía, esa focalización, lo tengo que poner en sanar mi alma. Entonces, si la gente no sabe cómo sanar el espíritu, el nodo norte trae esa enseñanza y trae ese proceso que las personas que necesiten sanar el alma van a entrar en ese tipo de nuevo conocimiento. Ahí es donde se abre un nuevo camino para el alma de cada persona. ¿Sí? También es la sanación espiritual. Entonces es una experiencia nueva para el alma también. Es una nueva experiencia de júbilo, de paz, de purificación. em, y para eso pueden aparecer maestros espirituales porque tanto Saturno como Neptuno en el signo de Piscis pueden representar esos maestros que nos van a guiar. Y maestros, cuando hablo de maestros, no solamente hablo de el yogi al que sigues en YouTube en una meditación. No estoy hablando solamente de ese tipo de maestro. Estoy hablando también de los maestros que están al lado de uno y que nos van a enseñar el camino del perdón. Entonces puede ser tu madre, tu hijo, tu esposo, tu pareja, con la cual vivas una experiencia y esa experiencia te haga trabajar el espíritu y el alma. Y ese va a ser un maestro kármico espiritual porque te va a enseñar a perdonar, porque te va a enseñar a reconciliarte, porque te va a enseñar el camino del sufrimiento también, que es el camino del Cristo. ¿Sí? Entonces, por eso es bueno que la gente sepa todos los colores que trae este nodo norte, porque trae todos los colores del arco iris, Todo, todo. inclusive el negro. ¿Sí? Sí. Todos los colores, el blanco, pero también el negro. Entonces, sí, van a aparecer maestros espirituales con los cuales vamos a aprender a transitar ese camino del regocijo del alma, pero también del sufrimiento del alma, porque son los maestros encarnados que yo llamo yo. Y la mejor manera de transitar, no sabemos qué camino nos va a tocar transitar. Yo no lo sé, no lo sé con antelación, ¿sí? Yo solamente sé que voy a tener que transitar un camino espiritual, pero es muy distinto entrar a caminar un sendero espiritual cuando uno tiene una maestría espiritual. Porque ese camino puede estar lleno de flores o puede estar lleno de piedras, pero si tu alma ya tiene una soberanía, tu alma ya tiene una maestría espiritual, aunque estés caminando sobre las piedras, tu alma es la que te va a traer esa tranquilidad a pesar de que estés recorriendo un sendero lleno de piedras. Ese espíritu te va a acompañar y te va a dar esa fortaleza y esa tranquilidad aunque hayan mareas, ¿sí? Entonces, por eso
Saturno en el signo de Piscis nos va a ayudar a fortalecer el espíritu, a darle esa capacidad de resiliencia y de resistencia ante la adversidad para que fortalezcamos el alma y podamos atravesar espiritualmente cualquier prueba espiritual. ¿Sí? Ese es el gran proceso que vamos a atravesar todos de manera personal y distintiva para cada uno, pero si sabemos esto, yo creo que ya tenemos una gran ventaja, ¿sí? Em, Y bueno, algo, también... Ah, sí. perdón, no, pero digo algo que siento mucho conectando con esa maestría espiritual que decías, que siento que es mucho la llamada del 2025 en general por diferentes aspectos y uno de ellos el foco en Piscis, ¿no? Y del nodo norte y de Neptuno y Saturno pasando por Piscis, Aries y volviendo, es soltar el control. A nivel, porque claro, además tenemos el nodo sur en Virgo que le gusta, ¿no? Tenerlo todo controlado y saber qué es lo que va a pasar en cada momento y tener tu agendita en la que sabes esto va a pasar hoy, esto va a pasar mañana y que vamos a tener una iniciación en toda regla a no controlas tu vida. Hay una fuerza mucho más grande moviendo los hilos y cuanto más te abras a esa fuerza, más vas a saber cómo navegar los cambios, pero si lo haces desde el control y desde la resistencia y desde como el quiero seguir manejando los hilos externos, pero realmente internamente no tengo ni idea de lo que está pasando, ahí es cuando siento que lo podemos pasar muy mal en estos años, ¿no? Venideros, porque Aries tampoco controla, ¿no? Piscis y Aries son muy ilógicos, son muy primordiales, no hay un Virgo, un Capricornio, ¿no? Una energía de realmente decirse lo que está sucediendo, ¿no? Es como lo que está sucediendo es invisible a los ojos, lo podemos intuir desde otras y para que se nos abra esas otras habilidades, pues necesitamos soltar un poquito las que nos han enseñado que no nos sirven tanto, ¿no? Entonces es como el control está bien, saber y tener un orden en tu vida es una maravilla, pero si ese orden no permite que la vida fluya, pues, pues llega un momento en el que la vida nos va a arrasar el orden y yo siento que eso nos va a pasar mucho en este año. Es que Piscis es el tsunami. Es Total. el tsunami que crea un caos y que desordena un orden establecido y que a partir de ese gran tsunami, de ese principio del caos que rige el signo de Piscis como principio universal, el principio del caos, ese nuevo principio lo va a guiar el alma. Entonces, hay que dejarse guiar por la intuición, porque por dónde te dice el alma que vayas. Si el alma te dice anda por acá y la mente te dice anda por allá. Bueno, sepan que el nodo sur, regido por Mercurio en Virgo, te está diciendo suelta esto, suelta la cabeza, suelta eh, lo real, lo analítico, lo crítico, sigue esto de acá, que es el alma. Entonces sigue tu intuición. El alma es el que te va a guiar, no va a ser la cabeza esta vez, porque el nodo norte no está en Virgo. Entonces, claro, nos vamos a un mundo de caos también. Es el caos espiritual, ¿sí? Por eso es muy potente. Y yo como buena Virgo, lo único que te puedo compartir es que yo ya me estoy preparando para el gran chapuzón del tsunami, Piscis, porque yo lo viví en los últimos eclipses en Virgo Piscis, donde justamente em, esos eclipses a mí me crearon una tremenda crisis espiritual. ¿Por qué? Porque formaba parte de ese gran aprendizaje kármico y se me vino un tsunami espiritual, pero es que literal, un tsunami espiritual que me enseñó a conectar más con mi alma y que me empujó a buscar en ese momento mucha fortaleza espiritual, porque en ese momento ni siquiera la tenía.
Y ese fue el camino que transité durante los 2 años de eclipse, es decir, fortalecer mi alma y hacerla más soberana. Y no fue fácil el camino espiritual, fue tan difícil como hacer un camino físico y subir al monte Everest, o sea, fue así igual de duro, de sacrificado, de todo, ¿sí? Porque también implica un sacrificio a nivel espiritual esta reconversión que vamos a tener del espíritu. No hay conversión ni buena ni mala, cada uno va a tener una reconversión, la reconversión que su alma necesita tener. ¿Sí? Y todos estamos en etapas diferentes y todos tenemos tiempos y procesos distintos. Entonces, si uno se convierte al Islam y el otro se convierte al catolicismo, cada uno tiene su propia reconversión y también hay que aceptar los diferentes caminos invisibles que propone el universo. Quizás a esta persona le tenía que tocar ese tipo de reconversión y a mí me tocaba otra, entonces tampoco puedo llegar y criticar o renegar de la otra reconversión de la otra persona porque es válida en el universo. Quizás para mi sistema de creencias no es válido el Islam, estoy dando un ejemplo, ¿sí? Pero en el universo ese tipo de reconversión es válido para el universo, quizás no para mi mente, no para mi manera de creer. Entonces también es un signo de bautizo. ¿Por qué? Porque es el signo del mar donde em, solemos bautizarnos, donde hay muchas tradiciones, donde hay varias religiones, donde hay varios sistemas de creencias, donde se realiza el bautizo en la sumersión total, ¿sí? En la sumersión total del agua. ¿Por qué? Porque hay que santificarse y hay que purificarse y de esa manera el espíritu se reconvierte. Y de esa manera volvemos a renacer. Ahí está el renacimiento espiritual también a partir de esta purificación y esta sanación, porque purificación y sanación es mucho del eje Virgo-Piscis. Y yo recuerdo que en esos eclipses yo me bauticé, ¿sí? También viví ese proceso de reconversión espiritual, de bautismo, y por primera vez en mi vida, con esos eclipses, yo logré descubrir lo que era estar en paz espiritual. Toda mi vida no había tenido esa paz espiritual, ¿sí? Entonces, por eso creo que hablo desde un lugar que puedo compartir un poquito de qué van. Y recuerdo que también, claro, en ese momento el eclipse, el nodo norte estaba en Virgo, ¿sí? Pero recuerdo que también hubo mucha energía de la Virgen activada, porque es el signo de la Virgen, el nodo sur está en el signo de la Virgen. Y yo recuerdo que empecé a sentir una atracción por las apariciones marianas, que las apariciones marianas están relacionadas con las apariciones de las vírgenes en todas épocas de la historia y en, en distintos países, ciertas apariciones reconocidas por el Vaticano, otras no, y otras que todavía están en estudio del Vaticano para poder emitir un pronunciamiento de si los reconocen como verdaderas apariciones mm, o como no darle ese reconocimiento. O sea, hay muchas apariciones que todavía llevan años en estudio en el Vaticano. Y recuerdo que también conecté mucho con esa energía. Entonces es una energía muy femenina, ¿sí? Tanto Piscis como Virgo es una energía muy femenina de mucha receptividad. Por lo tanto, es recepcionar la vida también, es recepcionar el espíritu, es recepcionar los milagros, porque en mi caso personal, yo fui testigo durante esos 2 años, directa e indirectamente, de milagros. Ahora, no hablo del milagro de que la montaña que estaba allá se movió al otro lado, no estoy hablando de ese tipo de milagros, pero milagros, ¿sí? Y a veces los pequeños milagros son grandes milagros, entonces, y a veces pasan
y están todos los días al frente de nuestros ojos y no los vemos esos milagros. Decimos, no, si los milagros no existen, a cada rato hay milagros, a cada rato. La vida misma ya es un milagro. Sí. Y agradecer mucho. En esa conexión espiritual, al final muchas veces complicamos la existencia y en este eje, claro, Piscis es el caos, pero después en ese caos hay un orden, que cuesta verlo, pero hay un orden dentro de Piscis y es mucho más sencillo de lo que nos están contando. Entonces, cada persona tendrá que encontrar su propio orden dentro de este mundo, pero... Al final es agradecer cada amanecer, es agradecer que te has levantado una mañana nueva, es perdonar todo, no es como darnos cuenta de que el hecho de que nos levantamos cada día es un milagro, como decías, ¿no? Y al final perdemos esa costumbre como en los ajetreos del día a día y es volver a lo más básico. Entonces hay veces que la vida nos tiene que llegar ese tsunami para que se disuelva todo lo que no nos sirve y volver a lo básico de decir agradece esta vida. Y el día que nos vayamos, pues sabemos que hemos vivido la vida que era nuestra, no una prestada, ¿no? Entonces, que cada persona dentro de su carta natal tiene todas las herramientas para desarrollar su propio potencial. Y en la parte Piscis es donde ese potencial se engarza con algo como mucho más grande que nos da energía a todos, ¿no? Y nos engarza a todos en uno. Entonces, claro, ahí hay mucha disolución también, ¿no? Hay mucha disolución de ideas que ya no nos sirven, de qué es lo que realmente queremos dejar ir para emerger cuando ese Neptuno pase a Aries, hay un renacimiento y en ese bautismo hay como un nuevo emerger también, ¿no? Porque va a haber mucha diferencia con los nodos, con Neptuno en Piscis, Neptuno en Aries, Neptuno en Piscis, Neptuno en Aries de nuevo. Se va a sentir mucho ese cambio de Neptuno, que es muy importante porque Neptuno llevaba en Piscis desde el 2011. Entonces, estamos cerrando un ciclo de hace mucho tiempo y no hemos vivido un Neptuno-Saturno en Aries en la vida. Es como estamos entrando en unas energías que a nivel humanidad no hemos vivido nunca nosotros, pero es que en muchos milenios no se ha vivido tampoco todos los trígonos, estiles, los cambios que van a haber. Entonces, nos estamos preparando. ¿Qué necesitamos disolver? ¿Qué necesitamos bautizar? Para que lo que emerja sea lo mejor y dependerá de cada uno de nosotros, ¿no? Yo por eso es lo que me llevaba a hacer el congreso, el co-crea tu destino, es como asume tu rol creador en el tejido colectivo. O sea, las decisiones, ¿a qué le estamos dando energía a nuestro día a día? Es lo que estamos creando en la realidad externa. Entonces es como le estamos dando energía al rencor, a la paz, le estamos dando energía a la rabia, le estamos dando energía, porque las emociones en sí se pueden sentir y dejarlas ir, pero la historia es como que se queda ahí y se regodea en el sufrimiento. Entonces es como la emoción al final sientes rabia, pues la echas fuera, pero no te quedas en la historia, la mueves. Entonces yo creo que eso también va a ser muy importante, ¿no? Porque en Piscis tenemos al Salvador, al Mesías, a la víctima de la vida, ¿no? Y entonces hay aquí un momento también de decir, suelta también a la víctima, todo me sucede a mí, pobre de mí. A ver, a todos nos pasan cosas, en la vida tiene sus piedras, como decía Úrsula, ¿no? Entonces, es ser más agradecidos al final también, básicamente, a lo sencillo. Y en ese traer la magia también de estos ejes, me encantaría que conectáramos también con ese oráculo que has creado, que es también algo muy pisciano, que es como traer la información desde otros estados, no solamente es canalizar, es activar todas estas habilidades, ¿no? Entonces, me encantaría que lo compartieras. Justamente los oráculos tienen que ver con la conexión más mística de la vida, más espiritual. Eh, un oráculo astrológico que fue creado justamente en el periodo de los eclipses
Piscis el año pasado. Vamos a sacar una carta para este nodo norte que se va a quedar en Piscis hasta junio del 2026. Vamos a ver qué nos dice. A ver, el oráculo es un mensaje del universo, eso es un oráculo. Eso es. Entonces te voy a dar la chance a ti, Mark, que me des un número para yo sacar una carta. Hay 44 cartas, dame un número de la 1 a la 44 que no sea la 43 porque voy a tener que contar hasta la 43. No, el primero que me ha llegado es el 3, así que no es difícil. Ok, 3. Entonces, uno, 2, 3. Mira, 3. La tercera carta. Mira la carta que salió. Wow. ¿Es Saturno? Sí. Qué increíble. ¿Viste el universo qué sabio es? Entonces hay que integrar Saturno. La cabra te pide que subas a la cima de la montaña y asumas tu autoridad con sabiduría. Ya tienes la fuerza y la experiencia para ser responsable de tu destino. De ahora en adelante, define tus compromisos con conciencia y parsimonia. Pone límites sanos en tu vida y dedícale tiempo a cultivar los proyectos con visión de futuro. El camino es lento, pero seguro. Saturno dice que el tiempo es lo más valioso. No tienes que cumplir las expectativas de nadie para autorrealizarte. Ese es el mensaje. Me encanta. Así que nada, Aurelia. Oráculo astrológico. Gran mensaje de Saturno. Saturno también es un maestro espiritual. Sí, sí, porque además es el maestro de la materia, ¿no? Es como cuando queremos traer los sueños a la Tierra, Saturno es clave. O sea, no vamos a materializar nada en esta vida. Para ti, Sin crear Saturno. esas cartas, ese oráculo, le has dedicado tiempo. Tiempo. Mira, mandarlos requiere esfuerzo, hay un esfuerzo y lo podemos hacer de forma placentera. O sea, para mí organizar este congreso requiere esfuerzo, requiere Saturno, requiere estructura, requiere tener una luna en Capricornio. Entonces es como, pero lo disfrutas igualmente, hay un placer en la dedicación de Saturno cuando escalamos nuestra montaña y no una montaña ajena. El problema es que a veces escalamos montañas que nos han dicho que es lo que tenemos que hacer y no era lo que teníamos que hacer, no era nuestra sensación de autorrealización, era lo que nuestros padres, nuestra cultura, nuestra familia nos ha dicho. Entonces ahí hay ese disolver y encontrar realmente cuál es tu energía y a qué le quieres dedicar tu energía a largo plazo, ¿no? Porque hay veces que hay... Yo he escrito una novela también, escribir una novela requiere tiempo y dedicación y toda la creatividad cuando realmente le ponemos foco y lo materializamos, hay un proceso que requiere mucho Saturno y sentarse y hacer un poco pico pala. Solamente hablar de ello, ¿no? Sino hacerlo. Sí. Así que muchas gracias por traer todo este tsunami de sabiduría y por todo lo que traes y por ser quien eres también. Y muchas gracias a todos por escuchar y por recordar ese que somos responsables de nuestro destino, que además a mí me encanta porque enlaza mucho con la energía del Congreso de co-crea tu destino, no somos títeres de los planetas. Entonces, realmente hay un abrirnos a esta sabiduría y al mismo tiempo tomar acción y al mismo tiempo ser responsables de nuestra vida. Así que muchas gracias. Gracias a ti, Mar, y gracias a todos los que van a ver y compartir todo lo que estamos compartiendo acá.